Seguimos en la parte que es coloraciones de enteros. En el teorema de Schur hablamos de coloraciones de enteros. Este es un resultado diferente. Pero vamos a seguir hablando de enteros. Entonces, primero, una progresión aritmética era algo que se veía así. Progresión aritmética. Algo que tenía la forma A más D, A más 2D, A más 3D, y así hasta llegar a algún valor A más D por D. Donde A y D son enteros, digamos que estamos hablando de los enteros. Vamos a enfocarnos un poquito en los naturales, pero de momento pensemos en enteros. Entonces, por ejemplo, los números desde 1 hasta n son una progresión aritmética muy usada. La diferencia sería de 1 de cada término. Sí, pero hay muchas más. Podemos hablar, por ejemplo, de números pares. Podemos hacer la progresión que sea finita o infinita. Pero deme cualquier número. Por ejemplo, empecemos con 10 y súmele 3. Entonces tenemos 13, 16, 19, 22. Pues todas son progresiones aritméticas. Y lo curioso es que la estructura de una progresión aritmética es muy parecida a la de este conjunto que está aquí. El intervalo de los primeros naturales. Entonces, si uno se olvida un momento de la operación de la suma y del producto, una progresión aritmética es una sucesión de números tal que cada uno tiene un sucesor. Un primer elemento y un sucesor. Entonces, por decirlo así, topológicamente, una progresión aritmética es equivalente al intervalo de números desde 1 hasta n. Vamos a decir el conjunto P de progresión, pero lo vamos a ver como un conjunto. A más D hasta A más TD es una progresión aritmética con diferencia de, y su longitud va a ser la cantidad de términos. Entonces, con longitud, en este caso va a ser T más 1. Bueno, hay una condición extra que voy a pedir. A veces no se pide, pero voy a decir que D sea diferente de este. Si D fuera igual a 0, entonces tengo una sucesión constante que se puede ver como una progresión aritmética para algunos efectos, pero a nosotros no nos interesa tanto en este momento. ¿Ok? Entonces, en los teoremas de Ramsey teníamos coloraciones y en algún momento les había dicho que colorar significa particionar. Hay ciertas clases y uno divide un grupo en las diferentes clases. El teorema de Ramsey que vimos nos decía que si coloreamos un grafo completo con colores arbitrarios, digamos que el grafo completo tiene bastantes vértices, los pintamos de rojo a azul, y siempre vamos a poder encontrar una estructura que sea un grafo completo, un clic, que de cierta forma es una estructura ordenada. Entonces, una estructura uniforme. Uno puede tener lo que se llama, como se ve, encontrando orden en el caos, que uno tiene una estructura súper grande, que no cumple ningún patrón, pero estamos encontrando una subestructura que sí cumple un patrón. Entonces la subestructura en el número Ramsey era un clic monocromático, un clic donde toda arista tenía el mismo color. Bueno, este es el que enunciamos para dos colores, pero mencionamos que
cualquier cantidad de colores, el resultado sigue siendo válido, haciendo una inducción en la cantidad de colores. Ahorita estamos hablando de números naturales o enteros y vamos a definir una partición de ellos y lo que vamos a encontrar es una progresión aritmética. Y el siguiente teorema es un teorema de Van der Waals de 1927. Y otro detalle curioso es que este resultado sigue siendo antes del teorema de Ramsey. Entonces, dados K y R, números naturales, hombre, en toda coloración, coloreemos los números naturales con R colores. Recordemos que este que está aquí era este conjunto de la derecha, son los números desde 1 hasta R. Entonces coloreamos los naturales con cualquier cantidad de colores. Siempre va a existir, entonces en toda coloración existe una progresión aritmética monocromática de longitud K. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que usamos 3 colores. Entonces, a cada número le estamos asignando un color. La cantidad de colores es finita. Eso sí es importante. O sea, bien. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo que está aquí, tenemos 3 colores y hay una progresión aritmética de que sería 1, 5 y 9, ¿verdad? 5 es 1 más 4 y 9 es 5 más 4. Entonces tenemos una progresión, en este caso de longitud 3, coloreando los primeros 3 naturales. Bueno, luego hay que ver, tal vez hay una coloración mejor que en los primeros, coloreando los primeros naturales, los primeros 9, no hay una progresión aritmética. Bueno, ¿qué pasa si coloreamos más números? Okay. Se puede ver, por ejemplo, que este n que está aquí se podría reemplazar por z. Que en toda coloración de z con R colores existe una progresión aritmética, pero vamos a conformarnos con los naturales. Pero lo mismo se puede decir para los enteros. Y aquí, para probar este resultado, lo que vamos a hacer es probar un resultado equivalente, que va a ser el caso finito, y eso va a ser para poder aplicar inducción. Entonces podemos renunciar al teorema. Dados K y R en N, existe un N, existe un número
n natural tal que en toda coloración C que va de los primeros n números en R, conjunto de R elementos, una coloración de R colores, existe una progresión aritmética monocromática de longitud K. Vamos a probar la segunda versión. Ahora, ¿cuál versión del teorema es más fuerte? ¿La de arriba o la de abajo? Entonces dice Kevin que la segunda porque hay menos números, ¿verdad? Entonces lo que dice es, si coloreamos los naturales, podemos fijarnos en la coloración. Si sabemos el segundo teorema y coloreamos los naturales, podríamos restringir nuestra atención a los primeros valores y vamos a encontrar la progresión aritmética en este intervalo y por lo tanto ya lo tendríamos en los naturales. Así que el teorema de abajo parece ser más fuerte que el de arriba. Pero resulta que son equivalentes. Después de ver la prueba vamos a ver que si uno sabe el teorema de arriba, también sabe el teorema de abajo. Pero ahorita nos vamos a enfocar en probar el de abajo. La herramienta que tenemos para hacer esta prueba es inducción. Vamos a hacer inducción. A probar el teorema. Con inducción. Vamos a hacer inducción sobre K. Entonces, para saber bien lo que vamos a probar, necesitamos hacer una definición de este número. O nos va a ser útil llevar control de este número, igual que hicimos en el teorema de Ramsey. Entonces, tome W de R, K, que este sería el menor n, tal que para toda coloración que va del n en R colores, existe, voy a abreviarlo como progresión aritmética, PA, monocromática, de longitud K. ¿Okay? Entonces nos gustaría hacer una inducción y para eso es útil entender muy bien cómo es este número pasando de K a K-1. Bueno, vamos a ver si la definición está clara. Vamos a llamarle al número de Van der Waals. ¿Cuánto es este número cuando K vale 1? Para un R arbitrario. ¿Cuánto? De 2. No. Intento otra vez. 1. Sí, este es solo 1. ¿Verdad? Sí, Pues pero... sí, no sé por qué estaba pensando los colores en los aristas. Sí, aquí Me longitud, equivoqué. longitud es por número de
cantidad de números. Entonces, Sí. una progresión aritmética de longitud 1 es solo un elemento y va a ser monocromático, no importa qué color le asignemos. Okay. De aquí, alguien más que responda. ¿Cuánto es el número si ponemos k igual a 2? ¿Cuántos números se ocupa colorear para tener una progresión aritmética de longitud 2, monocromática? R más 1. R más 1. Y este sería Palomar. Sí, una progresión aritmética de longitud 2 es simplemente un conjunto A, B. La diferencia sería A, el primer elemento es A y la diferencia sería B menos A. Entonces, solo un conjunto con dos elementos. Entonces, este de aquí es solo el principio de Palomar. Ok. Bueno. Entonces, nuestro objetivo ahora, aquí cuando nosotros definimos el menor elemento, estamos hablando de un número que tal vez no existe. Si no existe, sería infinito. Nuestro objetivo es probar que este número que esté aquí es finito, ¿verdad? Entonces, lo que quiero mostrar, suponga que este número de aquí es menor que infinito, o sea que está definido, con un k menos 1, el término anterior está definido. Vamos a probar. Hay que probar que el término siguiente es finito. Ok. Entonces, es fácil ver que estos números van a ser crecientes, ¿verdad? Si quiero una longitud más grande, debería tener más números. Y si yo agarro bastantes elementos, digamos, como el número anterior, aquí siempre voy a encontrar una progresión aritmética de longitud k menos 1. Digamos que sea algo así. Entonces podemos pensar que todos los elementos son azules. A más D, A más 2D, y el último que sería A más K menos 2 por D. Entonces, si intentamos usar inducción, vamos a encontrar una progresión aritmética de longitud K menos 2 y nos gustaría extenderla a una longitud más grande. El problema es que tal vez el número que encontramos aquí tenga un color diferente. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos encontrar progresiones aritméticas uno menos de lo que queremos. El problema está en que el número que hace falta podría ser de otro color. Lo que nosotros queremos hacer es varias progresiones aritméticas que es de longitud k, que sean los primeros k menos 1 elementos sean del mismo color, que tal vez el último no sea el mismo color, pero si hacemos muchas progresiones que terminen en el mismo punto, tal vez podamos extender una a que sea monocromática. Entonces vamos a hacer un dibujito. O sea, digamos que nosotros tenemos un elemento aquí, un elemento acá, voy a hacerlo solo con 2, y me gustaría que este fuera azul. Pero tal vez hay una progresión
que empieza aquí, en rojo, y que el término que me gustaría agregar coincide con el azul. Entonces, por ejemplo, si solo hubiera dos colores y nosotros tenemos tres progresiones aritméticas, perdón, dos progresiones aritméticas, una azul y una roja, y queremos agregar un término más, como solo hay dos colores, el último tiene que ser o azul o rojo, y debería coincidir, si ya no hay más colores, coincidiría con alguna de estas dos. Entonces esto es lo que vamos a probar. Lo que vamos a probar es esto. Primero que todo, vamos a definir este punto de aquí. Esto le vamos a llamar el foco de la progresión aritmética. Entonces, dada una progresión aritmética, las progresiones aritméticas siempre las vamos a ver de forma creciente. Y realmente aquí se me fue para arriba. Y realmente aquí la diferencia puede ser negativa, solo no puede ser cero, pero vamos a suponer que las diferencias siempre son positivas. Siempre vamos a escribir en orden creciente, ¿verdad? Porque si la diferencia fuera negativa, simplemente tendríamos el conjunto al revés. Entonces, da una progresión aritmética. Digamos que tenemos A más D, A más T por D. Vamos a llamar a el número F, que sería A más T por D más 1. O sea, básicamente el término siguiente de la progresión aritmética, el que habría que agregar para extender la progresión aritmética. Vamos a llamar a este punto el foco de la progresión, de la PA, progresión aritmética. Entonces, por ejemplo, si tenemos la progresión 1, 5, 9, el foco, si esta es la progresión, el foco sería 13, ¿verdad? Porque si uno agrega 13 al conjunto, a la progresión, tendría una progresión más larga. Entonces, nuestro objetivo sería algo así. Encontrar R progresiones aritméticas, que vamos a llamar P1, P2, hasta PR, enfocadas en el mismo foco F y cada progresión de diferente color. Lo que vamos a mostrar es que sí existen. O sea, en principio podría haber diferentes formas de entrar al problema, pero nuestro objetivo ahora es probar que estas progresiones existen. Lo que vamos a afirmar es que sí existen. Entonces, afirmación. Existen R, PAs
Okay. Eso es lo que queremos. O una progresión. Bueno. No puse longitud. Queremos extenderlo por 1, ¿verdad? Entonces esto sería PAs con colores distintos enfocadas en el mismo foco. Cada una de longitud K-1. Cada una de longitud K-1. O existe proyección aritmética de longitud K. Aquí es bueno agregar, todas son monocromáticas. Siempre estamos hablando de proyecciones monocromáticas. O sea, estas proyecciones tienen distintos colores, o sea, son monocromáticas, con colores distintos, enfocadas en el mismo foco. Entonces, vean que queremos R progresiones enfocadas en el mismo foco. Se ve como complicado, ¿no? Como que hay una prueba que de una vez nos diga, aquí hay R. Es algo que parece muy complicado. ¿Qué deberíamos hacer antes de buscar R progresiones enfocadas todas en el mismo foco? Encontrar dos, tal vez. Encontrar dos. Excelente. Encontrar dos. Y después de encontrar dos, ¿cuántas podemos encontrar? 3. 3. Entonces, no vamos a probar esta afirmación así como está, sino que vamos a encontrar S, progresiones aritméticas, donde S es menor o igual que R. Vean que encontrar una, luego dos, luego tres, estamos hablando de usar inducción. Entonces vamos a mostrar esto por inducción en S. Pero ¿dónde existe esto? Existen, para eso, esto sería coloración de N con R colores si N es grande. ¿Okay? Porque por supuesto que esto va a depender si el conjunto es suficientemente grande para colorear. Si no tenemos suficientes elementos para la coloración, no necesariamente va a ser cierto. Entonces vamos a definir NS, va a ser el menor número con esta propiedad. Menor número tal que para toda coloración DNS con R colores existe P1, P2, PN, perdón, PS, monocromáticas, con distinto color, enfocadas en el mismo punto, o existe P, perdón, aquí sí olvidé la longitud otra vez, existen PA monocromáticas, estas son progresiones de longitud K-1, o existe una progresión de longitud K monocromática.
Siempre hay que dar esta segunda opción, porque, por ejemplo, la coloración podría ser constante. Puede ser que todo número esté coloreado de la misma forma, entonces no encontraríamos K-1 progresiones. No encontraríamos dos progresiones de colores distintos. Ok. En el mismo punto o en el mismo foco. Entonces vamos a definir este número. ¿Quién me puede decir cuánto es N1? N1 quiere decir que coloreamos los números y existe o una progresión de longitud K-1 enfocada en un punto, o existe una progresión de longitud K monocromática. Cuando nosotros decimos enfocadas en el mismo punto, es algo que tiene sentido cuando hablamos de varias progresiones. Pero cuando hablamos de una sola progresión, toda progresión tiene un foco. O sea, aquí hablamos enfocadas en el mismo punto, pero si solo hay una progresión, no hay que preocuparse porque el punto sea el mismo. Hay un solo punto. Es WDFK, es. Sí. Okay, al fin. Sí, nada más hay una pequeña cosa, pequeño detalle aquí, que es técnico porque depende dónde se define el foco. Entonces, para que el foco esté en el conjunto, le voy a poner aquí un 2. ¿Sí? Porque ¿qué es lo que pasa aquí? Si aquí está W de RK, aquí tenemos la progresión, algo así, y el foco podría estar fuera del conjunto. Entonces, para que incluya el foco, voy a duplicarlo. En realidad, uno podría multiplicar por un factor más pequeño, dependiendo del valor de K. O sea, por ejemplo, si la progresión es de longitud 2, si queremos pasar de 2 a 3, o sea, si K es 3, sí hay que duplicar, básicamente. Porque una progresión pequeñita, uno podría tener el primero al inicio y el segundo al final. Entonces el tercero básicamente salta al doble. En cambio, Tiene uno es menor o igual. Sí, gracias. Sí, aquí en realidad esto es no un igual, sino un menor igual, gracias. Exacto. Sí, aquí podemos optimizar eso un poquito, pero vamos a dejarlo como este número. Entonces, N1 es menor o igual que este de aquí, ya que hay una progresión aritmética en los primeros, en toda coloración de este número. Es un número bastante grande, entonces encontramos, y perdón, una cosa, aquí no es RK, sino sería K-1, el término anterior. Porque el RK todavía no sabemos que existe. El que sabemos que existe es el -1. Entonces, toda coloración está aquí. Contiene un foco, tiene una progresión de K-1 elementos en la primera mitad. La progresión monocromática de K-1 elementos en la primera mitad del conjunto. Su foco está también en el conjunto. Okay. Bueno, ahora el paso que vamos a hacer de 1 a 2 es un paso muy importante, porque este mismo paso es el que vamos a usar para pasar de 2 a 3, de S a S más 1. Entonces, lo que nos interesa ahorita es encontrar solo dos progresiones aritméticas que tengan esta propiedad. Entonces aquí,
aquí es donde entra una idea muy interesante. Y antes de eso, hay que tener la hipótesis de inducción más fuerte posible. ¿Okay? Vean que estamos haciendo una prueba por inducción sobre K, y dentro de la prueba de inducción sobre K, una vez que el K está fijo, estamos haciendo una prueba por inducción sobre S. ¿Okay? Entonces, dentro de esta afirmación, K está fijo. Pero antes de eso, cuando uno hace inducción, le interesa que la hipótesis sea tan fuerte como se pueda, para simplificar algunas cosas. Entonces, estamos suponiendo que este número es finito. Pero podemos suponer que es finito para todo R. ¿Okay? Vean que en el caso base no dependía de R. Para cualquier R que usted me dé, WR1 era 1. Para cualquier R que usted me dé, WR2 es R más 1. ¿Okay? Entonces, esta inducción que estamos haciendo, básicamente, vamos a probar si este es K y este es R. Lo que estaríamos probando es primero esta fila, esta columna de aquí, columna infinita. Luego vamos a pasar a la siguiente columna. Luego a la siguiente columna. Y nos interesa probar de un solo toda la columna. Entonces, de una columna pasar a la siguiente. Entonces, en nuestra hipótesis de inducción, podemos cambiar el R por cualquier cosa y sabemos que el número existe. ¿Sí? Y esto va a ser importante porque, ¿dónde está esto último que escribimos? Porque vamos a hacer una coloración sobre los bloques. Entonces, nosotros podemos decir algo sobre un conjunto de tamaño N1. Entonces vamos a considerar una partición en bloques, cada uno del mismo tamaño. Y lo que vamos a hacer es ver todas las coloraciones posibles de un bloque. Entonces, de una coloración de C, voy a llamarle N2. Ahorita les digo el tamaño de N2, pero vamos a tomar una coloración de N2 con R colores y vamos a definir una nueva coloración C', básicamente iría de N2 entre N1. O sea, si aquí tenemos, por ejemplo, 100 números y tenemos bloques de tamaño 10, tendríamos 10 bloques, ¿verdad? Entonces ahí va el cociente, digamos que N2 va a ser múltiplo de N1. Y de aquí vamos a definir una coloración, pero vamos a colorear usando vectores de colores. Entonces, por ejemplo, si teníamos una coloración que iba de N1 y los valores posibles que tomábamos era azul, rojo o verde, entonces ahora vamos a tener una coloración. Voy a poner este número M2, donde M2 va a ser este cociente. Y lo que le vamos a asignar es un vector. Entonces, digamos que N1 fuera 3. Y entonces los colores que usamos serían, hay 3 colores, 3 a la 3, 27. Entonces digamos que los colores que estamos usando
sean de esta forma. Voy a poner solo 3. Son muchos. Entonces digamos que uno puede ser azul, azul, verde. Tal vez verde, rojo, azul. O rojo, rojo, rojo. ¿Ok? Lo importante aquí es que el número de coloraciones es finito. ¿Ok? Entonces, lo que realmente estamos haciendo, esta coloración C', bueno, es prima, que va a ir de M2, nos va a asignar R a la N1 colores. ¿Ok? Entonces, hagamos un poquito, ponemos esto un poquito más. Tres, un bloque aquí, 2, 3, un bloque acá, 1, 2, 3, un bloque aquí, 1, 2, 3, este bloque y 1, 2, 3. Entonces digamos que tenemos una coloración como esta. ¿Verdad? Entonces estos son los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Okay? Y vamos a ir en 3 bloques. Entonces este sería bloque 1, bloque 2, bloque 3, bloque 4, bloque 5. Y en nuestra nueva coloración, el color del bloque 1 es la tripleta rojo, rojo, azul. El color es un color prima. El color del B2 sería la tripleta azul, rojo y verde. Y hagamos uno más, el color prima de B3 es la tripleta verde, rojo, rojo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos haciendo es un vector, pero es una cantidad finita de colores y eso es lo importante. ¿Por qué? Porque podemos, si M2 es suficientemente grande, podemos encontrar una progresión aritmética monocromática. Entonces, vamos a tomar M2 como el número W, número de Van der Waals, de longitud aritmética, progresión K-1, que es la que sabemos que existe, y la cantidad de colores que vamos a usar es R a la N1. Saben que la cantidad de colores va a ser muy grande porque es exponencial, crece de forma exponencial. Entonces, esto quiere decir que N2 sería N1 por WR N1, K-1. En realidad aquí estoy, aquí vamos a duplicar luego para incluir el foco. Entonces aquí en realidad es un aproximado, realmente vamos a duplicar para incluir el foco. Pero la parte esencial es esta de aquí. Entonces vean que este número va a crecer muy rápido. ¿Okay?
Bueno. Entonces, ¿qué significa esto que tenemos aquí? Estamos coloreando por bloques. Y lo que sabemos es que, por definición, de WRN1 K-1, y bueno, de hecho este 2 solo ocupamos en la de abajo. Por la definición de este número, podemos encontrar una progresión monocromática de longitud K-1. ¿Ok? Y en las notas hay un dibujito que voy a intentar hacer algo parecido. Vamos a encontrar una progresión aritmética de longitud K-1 en la coloración de los bloques. Entonces hagamos el dibujo. Entonces habíamos dicho, digamos que aquí están los bloques. Vamos a dividirlos a la mitad. Entonces una progresión aritmética, digamos que sería 4 en medio, 1, 2, 3, 4, 5, algo así. Una progresión aritmética sobre los bloques. Y es monocromática, quiere decir que los bloques van a tener el mismo color. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a tener en esta progresión aritmética son bloques que están coloreados de la misma forma. Entonces, veamos un poquito los números que aparecen aquí. Digamos que la progresión aritmética, digamos que la progresión aritmética es A más D. Entonces, este sería el bloque A, el bloque A más D, el bloque A más 2D, hasta K menos 2D, A más K menos 2D. Bueno, veamos que los números en el bloque I consistiría de los números, los bloques tienen tamaño N1, entonces el primero va de I menos 1, por ejemplo, si es 1, empieza en 0 más 1, que es 1, más 1, ay, sin la coma. Este número, el siguiente, y así hasta llegar ahí por N1, ¿verdad? Entonces los bloques son conjunto de N1 números consecutivos. Y aquí lo que tendríamos es que si un elemento está en el bloque, en alguno de estos bloques, en la posición correspondiente, o sea, por ejemplo, la progresión sería A, un elemento de la progresión es A más D, J. Voy a llamarle J1. Entonces, si tomamos un elemento en este bloque, el elemento tiene la forma, este número, réstele 1, multiplíquelo por N1 y súmele algún valor I, donde I es menor que N1. Menor o igual que N1, mayor o igual que 1. Esta coloración de aquí va a ser igual que si yo cambio el J1 por un J2.
¿Ok? Entonces eso lo que dice es que, por ejemplo, el primer elemento de cada uno de los bloques es el mismo. El tercer elemento de cada uno de los bloques es el mismo. Y así para cualquier posición. Entonces, este I básicamente es la posición dentro del bloque. Si mi posición dentro del bloque es la posición I, me muevo sobre la progresión y voy a tener el mismo color. Una cosa aquí es que N1 depende de K. NS, el que definimos aquí arriba, depende de K, pero como K está fijo y para no tener tanta notación, estoy omitiendo ese índice. Pero NS va a depender también de K. Entonces, por ejemplo, para K igual a 2, sabemos que este número es R. Entonces, si estamos probándolo para 3, ya tenemos R a la R. De hecho, es R más 1, todavía más grande. Entonces, estos bloques, si K es 2, tendrían tamaño R más 1, pero imagínense que para K igual a 3 ya son todavía más grandes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que tenemos estos bloques en progresión aritmética. Tenemos bloques en progresión aritmética. Entonces, aquí la diferencia es de un D. Pero como los bloques tienen tamaño N1, entonces la diferencia se puede ver como siendo de N1. O sea, básicamente sería una recolección de progresiones aritméticas todas consecutivas. Y ahora vamos a ver la definición de que este conjunto tiene tamaño N1. ¿Y qué significaba que tuviera tamaño N1? Bueno, N1 era básicamente el número Ramsey, perdón, el número Van der Waals de tamaño K-1. O sea, lo que dice es que hay una progresión de longitud K-1. Entonces, digamos que tenemos una progresión que se ve algo así. Progresión, digamos que K sea 4, entonces tenemos una progresión de longitud 3, y el color que sigue, digamos que es diferente, ¿verdad? Porque si fuera el mismo, si también fuera verde, entonces podemos hacer un poquito más grande, si el color que sigue fuera verde, entonces ya terminamos. Así que supongamos que es morado. Y voy a hacer una copia de este que está aquí, porque estamos suponiendo que la coloración de los bloques, de estos bloques específicos, estarían en progresión aritmética. Entonces esto que está aquí se repite aquí abajo. Toda la coloración se repite, pero voy a enfocarme solo en los colores de la progresión y el foco. Okay. Pero ahora que lo veo me falta un término, porque en este ejemplo K sería 4. Entonces necesitamos agregar un término más. Aquí. Ok. Entonces, ¿cuál es el asunto? Tenemos una progresión de bloques y dentro de cada bloque tenemos una progresión. Vamos a considerar nuevas progresiones, que sería la siguiente. Si empezamos en el primer término, no sé si habrá un color más apropiado. Bueno, voy a hacerlo así. Si empezamos en el primer término de la primera sucesión y nos vamos al segundo término de la progresión en el segundo bloque, vean que la diferencia sería, la diferencia entre los bloques es N1, y si la diferencia en la primera progresión había un D1, sería este número. Entonces, si saltamos del primer término en el bloque 1 al segundo término del bloque 2, la diferencia va a ser este número, que sería lo mismo que si saltamos del 2 del bloque 2 al 3 del bloque 3.
Entonces este sería de N1 más D1 otra vez. Y aquí ya tenemos una progresión de longitud 3. Un momento. Ya. Es que K es 3 y estamos asegurándonos que tenemos una progresión de longitud 4. Perdón, ya sabemos que hay una progresión de longitud 3 y queremos una de 4, pero no sabemos los colores de este bloque que viene aquí. Lo que sí hacemos es que pasamos del primer bloque, el primer término de la progresión, al segundo término del segundo bloque, luego al tercer término del tercer bloque, y luego, si seguimos esto, llegaríamos al que está en la cuarta posición de esta progresión, que es este que está aquí. No sabemos su color, porque la progresión de los bloques es, en este ejemplo, de longitud 3. Pero es el que ocuparía la posición morada si viéramos respectivamente los términos que hay en esta progresión. Entonces, si nosotros consideramos esta otra progresión que va entre los morados, aquí tal vez está un poquito pequeño, voy a hacer los puntillos más grandes. Bueno, tal vez fue cuando me alejé, pero bueno. Esto de aquí, si nosotros saltamos entre los puntos morados, vamos a llegar al mismo término. Y así conseguiríamos dos progresiones enfocadas en el mismo punto. ¿Ok? Entonces, básicamente, le agregamos la diferencia a los bloques y eso nos transporta de un bloque al otro. Entonces, tenemos ese D por N1. Si le agregamos D1, estamos avanzando sobre la progresión dentro del bloque. Entonces, si consideramos este que está aquí, esta suma, básicamente estamos avanzando tanto en bloque como en la progresión. Pero en los morados, la diferencia sería solo de D por N1. Entonces, básicamente, avanzamos en el bloque, pero dentro del bloque estamos en posición constante. Y eso hace que terminemos, como este era el cuarto término, o el potencial cuarto término de la progresión, hace que terminen en el mismo foco. ¿Ok? Es el comportamiento que va a tener la progresión. Veámoslo formalmente. Entonces, teníamos la progresión P, que eran los bloques, que cumplía esta propiedad que está aquí. Que si sumamos, básicamente, si nos paramos en un bloque y sumamos D por N1, el color se mantiene constante. Entonces, si tenemos una progresión, digamos, tenemos el bloque A, el bloque A, el bloque sub A, tiene una progresión, va a tener una progresión monocromática que va a ser P1 que va a ser digamos, un A1 más D1, A1 más D2, no, perdón, más D1 también, más 2 D1. Y así hasta llegar al término K-2 por D1. Esa es la posición sobre el bloque BA. Tal vez algo que es importante decir es esto. Si nos vamos estrictamente al teorema de Van der Waals, él nos habla de colorear los primeros en enteros. Pero esta coloración, la estructura de progresión aritmética no depende de la coloración, sino de que son números consecutivos. O sea, quiere decir que si ustedes tienen que para la coloración de los primeros 100 números encuentran una progresión aritmética de longitud 5, siempre, la propiedad es cierta para cualquier intervalo de 100 números consecutivos. Porque esos números se pueden trasladar a los primeros 100 números y la progresión se mantiene invariante al hacer traslación.
Entonces, si empezamos del 1000 al 1100, podemos restarle 1000 a todos los números y ya estamos del 1 al 100 y luego le volvemos a sumar 1000 y la progresión se mantiene. Entonces, la progresión existe porque estamos usando que el bloque tiene tamaño, por lo menos el tamaño de N1, que era el número de la progresión, que era 2 veces WR, K-1. Entonces la progresión existe y vamos a crear una nueva progresión. Bueno, y también está el foco, voy a llamarle F, sería el foco A1 más K menos 1 por D1. Y lo que nosotros sabemos, digamos que este es del mismo color, si nosotros le sumamos N por D a cualquiera de los números aquí, como estamos en el bloque BA, al sumarle este número D por N1, el color se mantiene invariante. Nosotros tenemos que el color de A1 es igual al color de A1 más I por D. Vamos a ponerle, es igual al color de A1 más D1, que es igual al color de A1 más 2 D1. Y esto es igual al color de A1 más K menos 2 por D1. ¿Sí? Y luego sabemos que el color de este de aquí es lo mismo si le sumamos N1 por D más D1. El otro de aquí es lo mismo si le sumamos ese número 2 veces. Más 2 veces N1 de 1 más D1. Y así sucesivamente. Entonces si le sumamos a 1, le sumamos K menos 2 veces N1 de 1, ahí N1 D más D1. En verdad quería ponerle igual arriba. ¿Okay? Básicamente sería estos números de aquí. Este y el otro pues no tenemos la coloración. Entonces esta de aquí es una progresión P', sería, empezamos con A1, luego A1 le sumamos N1D más D1, luego le sumamos el mismo número otra vez, entonces tenemos este de aquí, y A más K menos 2, N de 1 más D, es una progresión, es monocromática, y su foco, llamémoslo F', sería un término más, A más K menos 2, K sería A más K menos 1 por N1 D más D1. En este caso es este que está aquí. Entonces de la progresión 1 hacemos una nueva progresión más larga. Y luego tenemos el foco. Con el foco hacemos una progresión que sería F1. Hacemos una nueva progresión. Que empieza con el foco, que es A más K menos 1 por D1. Y lo que hacemos es sumarle N1D, la distancia entre los bloques, en cada paso. Más K menos 1, D1 más N1D, A1, D1 más 2 veces N1D, así
hasta llegar a 1 más K menos 1 de 1 más K menos 2 por N1 de. Y el foco sería agregarle N1 con foco a 1. Y si le agregamos N1 de 1, lo que obtenemos es K menos 1 por D1 más N1D, que es F'. ¿Okay? Entonces, el foco va a tener color diferente a la progresión 1. Porque si fuera igual, ya tenemos una progresión de longitud K, lo agregamos. Y si no, lo que vamos a hacer es hacer una nueva progresión con los focos. Como los bloques son monocromáticos, la progresión de focos es una progresión del mismo color, monocromática, y luego están enfocados en el mismo foco, o sea, pasamos de 1 a 2. Ya probamos que cierto para S igual a 2. Vamos a probar que es cierto para cualquier S. Y la recursión es que en S, podemos mostrar que en S es a lo sumo 2 veces ns menos 1 por el número de Van der Waals con R a la Sn menos 1 colores, longitud K menos 1. Y la prueba es la misma. Lo que hacíamos era que definimos una coloración de una coloración de ns con R colores, definimos una coloración C' de 2 veces el número anterior, K menos 1. Aquí coloreamos bloques con este tamaño. Entonces le estamos asignando un vector con este tamaño. Hay una progresión monocromática de bloques. A más D, A, A más D, A más 2D, A más K menos 2D. Progresión aritmética de bloques es monocromática en C' de longitud K menos 1. Y en cada bloque, digamos que en bloque número A hay S menos 1 progresiones monocromáticas con colores distintos. P1, P2, PS menos 1. Esto es bajo la coloración de C dentro del bloque. Y si PI es igual a el conjunto A sub I más J por D sub I, donde J va desde 0 hasta K menos 2, entonces nosotros podemos definir, bueno, aquí tenemos todas en el mismo foco. Entonces, son enfocadas en el mismo foco. F. Entonces podemos definir las progresiones. P y prima
que sería agréguele, en cada paso le vamos a agregar D por ns-1. Definimos la progresión, una nueva progresión, PS o S', aunque no hay una S original, que va a ser la progresión de focos. Bueno, aquí si el foco tuviera el color de alguna progresión, ya estaríamos, ¿verdad? Y si no, formaría una progresión distinta. Entonces este es el foco más J por D por ns-1. Si el color de F es distinto, mejor dicho, si es igual al de alguna progresión, tenemos una PA monocromática de K elementos. En caso contrario, estamos introduciendo un nuevo color en esta nueva progresión. Entonces tenemos S progresiones enfocadas en el mismo foco F. Y aquí vean que lo que estamos haciendo es lo mismo que hicimos antes, porque lo que mostramos es que al hacer esta progresión nueva con los bloques, la progresión prima que creamos tiene el mismo foco que la progresión de los focos. Pero eso pasaría para la progresión 2. La progresión tiene el foco F, entonces el foco de P2' es el mismo que el foco de la progresión de focos, que coincida con la progresión 1', y luego con la 2', con la 3' y así con cada una de ellas. Okay. Y eso prueba la afirmación. Por último, vemos que el número que queremos, RK, es menor o igual que NR, ¿verdad? Porque, bueno, eso es lo que dijimos antes. Si tenemos R progresiones de diferentes colores, todas diferentes colores, el color del foco tiene que coincidir. Ya cubrimos todos los colores, el foco tiene que coincidir con alguno de ellos. Entonces, ya que si P1, P2, PR son R progresiones monocromáticas con colores distintos, digamos, el color de PI es I, y enfocadas en F. Entonces, si el color del foco, como ahí están todos los colores representados, es I, entonces PI unión F extiende la progresión aritmética de longitud K monocromática. Y eso es todo. Una pregunta.
Es que Sí, no sé si recuerdo bien, pero ¿verdad que esos números están acotados como por torres de 2 y cosas así? eh, Torres de potencias de 2. Mira. bueno, estos números son absurdamente grandes. Eh, Ujú. en realidad, la cuota que tengo por aquí dice que tendríamos que el número con 3 colores, esto debe ser como R a la R, R veces. Sí, digamos, estos números son absurdamente grandes y se han mejorado, digamos que de forma sustancial, pero siguen siendo absurdamente grandes las cotas, por lo menos. Eh, digamos, Sí, qué feo. sí, aquí hay una cosa, y esto, hay una forma un poquito más eficiente de hacer esta coloración, y es a la hora de colorear los bloques. Que uno puede, en vez de separar los bloques, uno puede dejar que los bloques se traslapen. Entonces, por ejemplo, el bloque 1 sería los primeros, digamos que los 10 elementos, los primeros 10 elementos. Y el bloque 2 sería la coloración de los números del 2 al 11. Y el bloque 3, la coloración de los números del 3 al 12. Entonces, dejar que se traslapen y en vez de multiplicar, eh, ¿dónde fue que lo pusimos? En vez de tener este producto que está aquí, tendríamos una suma. Porque a fin de cuentas, en la progresión aritmética, quizá no es importante que los números, que los bloques sean disjuntos. Bueno, eh, hay otro resultado que les quiero mencionar, que vamos a volver un poquito a mencionar de este resultado más adelante, y es sobre una conjetura que tuvo Erdos. Creo que se le atribuye a Erdos y a Turán. Y básicamente lo que dice es esto. Aquí, las coloraciones son una distracción. Estamos dividiendo nuestro conjunto en R partes. Y una de esas partes tiene una progresión aritmética arbitrariamente larga, porque es para cualquier K. Pero es porque estamos coloreando o simplemente porque hay uno de los conjuntos que es muy grande. O sea, que tiene una fracción de todos los enteros, de los naturales. O sea, si uno colorea con R colores, va a haber un conjunto que tenga, de cierta forma, una fracción, un 1 sobre R de los números naturales. Eh, entonces, bueno, cuando uno habla de la fracción, hay que definirlo con límites, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno habla de los pares e impares, uno diría como que los pares tienen la mitad de los elementos. Pero al mismo tiempo los pares tienen la misma cantidad de elementos que n. Entonces uno puede definir lo que se llama una densidad. Nos interesa la densidad superior, que sería el IMSUP. Si uno considera los primeros n elementos de un conjunto y divide entre n, saca una fracción, esta sería la densidad positiva, la densidad superior. Entonces la conjetura era que si este número es mayor que 0, siempre hay una progresión aritmética de cualquier longitud. Y esto es lo que ahora se conoce como el teorema de Semeredi. Esto es de 1975, que dice que si A está contenido en N, es tal que la densidad superior de A es positiva, entonces A contiene progresiones aritméticas arbitrariamente largas. Entonces, es fácil ver que si uno define
que si uno hace una coloración con R colores, la densidad superior siempre va a ser mayor a 1 entre R, o sea, va a ser positiva. Quiere decir que este teorema de Semeredi es más fuerte que el de Van der Waals. ¿Ok? Y él lo prueba con el lema de regularidad, que bueno, lo mencioné al inicio, pero en la carta de los estudiantes está también, que es el último capítulo, que vamos a hablar un poco del lema de regularidad, que de cierta forma es más importante que el resultado en sí. Y que es una de las razones por las que Semeredi recibió el premio Abel. Pero hay algo muy curioso, y es que este tiene varias pruebas que salieron después. Tenemos la prueba de Fürstenberg. Que es una prueba de 1977. Y lo que hace Fürstenberg es meter teoría ergódica. Entonces, ¿qué es teoría ergódica? Bueno, habla es parte de sistemas dinámicos, pero lo que habla es de movimiento y de puntos de acumulación, de puntos de recurrencia. Entonces, básicamente, en Fürstenberg, digamos que podemos pensar en la coloración de Z. Colorear Z o N es lo mismo. Una coloración de Z con R colores se puede ver como un punto. Se puede ver como un punto. Entonces C es un punto en este espacio, R a la Z. O sea, en sucesiones dobles. Sucesiones dobles son las que tienen sucesión para la derecha. Bueno, y se sigue indefinidamente. O sea, una sucesión empieza en algún valor y sigue hacia la derecha. Una sucesión doble es que también se extiende por la izquierda. Entonces él ve una operación sobre los enteros, que básicamente estamos hablando de un espacio métrico aquí, donde dos puntos son cercanos, si cumplen cierta relación, pero una de esas relaciones es decir que coinciden en el valor 0. Entonces él lo que hace es una transformación que básicamente rota el espacio, rota las permutaciones, rota las coloraciones, o sea, mandar Y0 lo manda a Y1, Y1 a Y2, Y-1 lo manda a Y0, como si fuera un círculo infinito. Y lo que considera es la transformación que hace esto, y hay un teorema de recurrencia múltiple, que básicamente dice que estos números, digamos, aquí tenemos un punto, para ponerlo así, t elevado a la de 1, a más de 1, tenemos que t de x, falta más, a más 2 de 1, solo un d, no, vamos un de 1. Básicamente el teorema de recurrencia múltiple lo que dice es que pongan los exponentes que quiera aquí, y estos puntos convergen al mismo lugar. Y en particular lo que dice es, bueno, como convergen al mismo lugar, los puntos están cerca. Y como están cerca, su término 0 es el mismo, pero el término 0 de este que está aquí es básicamente el término, bueno, tal vez es con la inversa, pero no importa. Básicamente el término 0 de esta es el término A más D de la coloración original, el término A más D más 2D de la coloración segunda de la coloración original, y así sucesivamente. O sea que hay una progresión aritmética en la coloración original. Bueno, eso nada más para decir un poco de lo que hace, pero sin meterme obviamente en detalles porque es hablar de teoría ergódica. Pero lo que sí les voy a decir es que yo sí me puse a leer un poco esto, y es este resultado. Por este resultado metí un curso de teoría ergódica, que por dicha tuve la oportunidad de llevar. Solo llevé para entender el teorema de Semeredi, pero fue un curso interesante. Pero eso no se acaba aquí. Luego llega Gowers. Gowers, la única medalla fila en combinatoria.
Eso es en el 2001. Y él lo prueba haciendo análisis de Fourier. Entonces, la forma de verlo él es diferente, y es porque los conjuntos son funciones que valen 0 o 1, funciones indicadoras. O sea, a un conjunto le podemos asociar su función indicadora. Entonces, decir que X pertenece a A es lo mismo que decir que la indicadora de A vale 1. Entonces él estudia estas funciones indicadoras y básicamente nos interesa que este producto, hagámoslo con 3, nos interesa encontrar un valor A y D, donde D sea diferente de 0, tal que este número sea positivo. Entonces, él habla de normas, trabaja eso sí en ZP, para simplificar algunas cosas, calcula promedios que se leen como esperanzas, y básicamente estimando lo que dice es que si esta densidad superior positiva se traduce en el promedio del conjunto de la función, el valor esperado de la función, y lo otro que observa es que hay unas convoluciones por ahí, porque una progresión aritmética es lo mismo, a veces progresión aritmética, bueno, esto en longitud 3, sí solo sí, 2b es A más C. Entonces hay una convolución ahí, que convolución era una suma de f de x por f de n menos x, algo así. Y usa Fourier porque las convoluciones se comportan muy bien con Fourier. Y llega a una nueva prueba de Semeredi. ¿Okay? Y estas dos pruebas de Semeredi, cada una básicamente funda su propio campo. Este es el de Fürstenberg, está el campo del Ergodic-Ramsey Theory, y Gauer's análisis discreto de Fourier. Son los inicios básicamente de estas dos áreas, salen de este resultado, probando este resultado. Entonces, bueno, es algo que me parece súper interesante. Y por último, un resultado muy parecido, el teorema de Green-Tao. Que es del 2008. Ya habíamos nacido. El teorema de Green-Tao dice que existen progresiones aritméticas arbitrariamente grandes o largas, en los números primos. ¿Okay? Podemos encontrar 100 números primos en progresión aritmética, de cualquier número. Y por si las dudas, el teorema de Semeredi no implica esto, porque si P es el conjunto de números primos, la densidad de Pn sobre n es 1 entre el logaritmo de n, que converge para 0. Entonces el lim sub de este conjunto es 0. La densidad de los primos es 0. Entonces el teorema de Semeredi no aplica. Entonces Green y Tao prueban este resultado. De hecho, prueban algo más fuerte, que si uno tiene un conjunto de densidad positiva en los primos, también tiene una progresión aritmética. Entonces, la densidad positiva básicamente se definiría como esto que está aquí, pero cambie los primeros n números por los primeros n primos. Y Green y Tao combinan las pruebas de Gowers y de Fürstenberg, o no las pruebas, sino las ideas, más unos toques adicionales, un principio extraño de transferencia, y bueno, obtienen su resultado.
yo creo que entender la prueba de Green-Tao es más sencillo que entender bueno, es que el de Gowers hay que meterse bastante con análisis, pero hay mucha gente que hace ese tipo de cosas. Solo que la prueba de Green-Tao es más corta que, por lo menos lo que he encontrado de la prueba de Gowers, porque son como 100 páginas. Bueno, por supuesto, esto que estoy mencionando aquí ya no son parte del curso, ¿verdad? No, son como datos curiosos de lo que se tiene ahí después de Van der Waerden. Hay otras generalizaciones que en vez de pintarlos enteros, pintamos látices de enteros. O sea, puntos enteros en el espacio, digamos, tridimensional, pero puntos con coordenadas enteras, y hay proyecciones aritméticas generalizadas, que sería, en vez de ser D más 2D, más 3D, más 4D, sería dm de 1, dm de 2, d3, dk, y tendríamos A más D1 más A más D2, A más D3, algo así. En realidad hay muchos resultados que generalizan este que vimos. Y hay otros resultados por ahí. De hecho, deme un polinomio. ¿Será que podemos encontrar números consecutivos? Tal que PI más 1, PI más 2, PI más K sean monocromáticos. Y eso depende mucho del polinomio. Pero hay muchos resultados por ahí.